Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con la esperanza de que termine la espera de conocer quiénes serán los escogidos para integrar el Pleno del Poder Judicial, este día en el Congreso Nacional se hará el cuarto intento por elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia y así culminar este proceso que comenzó en septiembre de 2022 y que ha mantenido confrontadas a las principales fuerzas políticas del país. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, mencionó el lunes, tras reunirse con los jefes de bancada, que se llegó a un consenso para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, algunos sectores no se confían y prefieren aguardar hasta que lo anunciado por Redondo se materialice este miércoles en el hemiciclo legislativo. Pero algunos diputados de Libre dudan que el Partido Nacional cumpla su palabra para elegir los magistrados del Poder Judicial. Quiero confiar en cosas positivas y que mañana habrá corte después de los antagonismos entre Libre y el Partido Nacional, dijo el diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, quien además aseveró que se acabaron los discursos de que se iba a romper el orden constitucional, que genera incertidumbre y temor, por lo que considera que se debe bajar el nivel al discurso y a la ofensa. Es mejor llegar a acuerdos que revolver a la gente, detalló Sabas. Por su parte, el diputado nacionalista Erasmo Portillo pone en duda la toma de promesa de los magistrados electos, ya que al igual que sus compañeros de bancada, señalan que la junta directiva es ilegal, por lo que preferirían que, tal y como sucedió en la toma de posesión, una jueza le tomó la promesa a la presidenta Xiomara Castro, mientras Luis Redondo solamente estaba como moderador. Pero los diputados expresan que la legalidad de los magistrados no está en juego si se juramenta por el Congreso actual, ya que según la Constitución de la República, quienes eligen a los magistrados son los diputados, por lo que no sería un poder de Estado ilegítimo. Analistas mencionan que mientras no exista una resolución que indique que la Junta Directiva del Congreso Nacional es ilegal, Luis Redondo puede juramentar a la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que haya consenso, la bancada del Partido Salvador de Honduras detalla que no dará su apoyo al acuerdo del tripartidismo, ya que a su criterio, ninguno de los candidatos presentados en la nómina final cuenta con la independencia necesaria para ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Por lo pronto se mantiene el consenso, pero algunos allegados al proceso no descartan que haya cambios de último minuto en los nombres de los candidatos que entren a la nómina final. Buenos días. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Las cosas están así. Dijo hace poco Tomás Zambrano que se tambalea el acuerdo porque los del gobierno del Libre le quieren imponer candidatos al Partido Liberal para hacer una corte a la medida de Meli. Entonces dicen los del Libre que los nacionalistas quieren imponerle al Partido Liberal una corte a medida de los nacionalistas que están temerosos. Bueno, pues en momentos que el Partido Liberal asuma su posición propia y que ni los del Libre ni los nacionalistas les digan a quién poner o a quién no poner, porque qué mal se van a ver los liberales. Que hagan que pongan a alguien que quieran los nacionalistas o que pongan a alguien que quieran los del Libre. Creo que el Partido Liberal es un partido histórico que ha dirigido por muchos años los destinos de esta nación, debe asumir ese papel que ha tenido y tiene en la historia política de Honduras y tener una independencia de criterio, de intereses por el país y no dejarse manipular ni por liberales ni por los del Libre. Pero qué mejor que hablar con dos personas de enorme trayectoria en el país, conocedores de la ley, conocedores de los temas políticos, de la historia, de lo que ha sucedido a lo largo de la vida democrática y de lo que está pasando en este momento. Bienvenido al abogado Raúl Pineda Alvarado. Gusto en que esté acá.
Buenos días, licenciado, y con la particular satisfacción de ver a mi amigo Germán Leislar, que hace mucho tiempo no tenía el gusto de saludarlo. Yo pensé, es histórico lo que tengo ahí en la mañana con otros abogados. Abogado Germán Leislar, bienvenido. Raúl, igual un placer a los dos, a Raúles, tanto, ¿verdad?, al abogado como a los dos eminentes, abogado y periodista. Pues aquí con la satisfacción de poder dialogar y de analizar pues la situación que se está viviendo en el país y con el deseo de contribuir más que criticar. Bien, sí, dos personas como ellos nos pueden orientar en este momento, que es fundamental para lo que es la elección de un nuevo poder del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia. Son las 7:14. Se habla que hoy será electa la Corte. Ya relaté que hay un impasse, que los nacionalistas dicen que Libre quiere imponerle a los liberales. Los de Libre dicen que los nacionalistas le quieren imponer magistrados a los liberales. ¿Cuál es la lectura hasta el momento de esto de la Corte, abogado? Si usted va a actuar con objetividad, Libre ya ratos se impuso a la oposición en cuanto a la estructura de la Corte en función de un interés nuevo. Estos son tiempos nuevos, queridos amigos. Y la política se ha ido judicializando, lo que determina que se ha vuelto la Sala Constitucional, los tribunales constitucionales, un objetivo de interés para los sectores políticos. Libre se impone desde la Junta Nominadora. Todos los aspirantes emblemáticos de Libre figuran en la nómina. Libre envía un mensaje a través de don Luis Redondo diciendo hace algunos días: la Corte vacó. Ya no tenemos una Corte con atribuciones legales para ejercer su función jurisdiccional, y aquí está un buen abogado que le puede confirmar que mientras no haya un relevo, mientras no haya una sustitución legal, los magistrados no pueden abandonar sus cargos. Es decir, el magistrado Cáceres Castellanos sigue siendo magistrado en tanto que el Congreso no le acepte. Y esa es la jugada estrella de Libre. Hay una alianza entre Libre y el Partido Liberal, y esa alianza se va a dar ahorita y se va a dar muy probablemente en la próxima elección. Entonces Libre solo tiene que soltar el globo sonda de que van a renunciar 5 magistrados para completar 6 de la Corte Suprema de Justicia, y usted ya no tiene Corte. Al no tener Corte, porque la Corte la integran 15 y solo quedarían 9, alguna solución tiene que dar el Congreso de la República, y la solución es política. Y pueden elegir la Corte con el número de diputados que tenga. Entonces, bajo ese esquema, Libre nunca ha perdido el control. Lo tuvo en la Junta Nominadora, de donde muy probablemente va a salir el próximo fiscal general. Luego lo tiene en el Congreso a través de una alianza con el Partido Liberal, que por más que retóricamente la quieran maquillar, el Partido Liberal necesita la alianza con Libre, porque estas son las campañas de las alianzas. Primero Libre se alía con el ingeniero Narrala, ahora se va a aliar con el Partido Liberal, porque eso es lo que garantiza los triunfos, y el Partido Liberal, para sobrevivir, necesita una cuota de poder que solo Libre se la puede dar. En este momento, de mantener esa posición de no vamos a dar votos, no vamos a participar, vamos a mantener una especie de veto sobre la elección de la Corte, no queda bien en la oposición, porque no va a funcionar. Lo que va a precipitar es un acto de patología política mediante el cual van a renunciar los magistrados liberales, y entonces el Congreso tendrá que buscarle una salida, y una salida metaconstitucional, una salida que va
más allá de la Constitución, porque entonces no tendríamos corte. Pero estas son digresiones que hacemos desde el punto de vista de la maniobra política, donde, le reitero, Libre se ha desenvuelto muy bien. El otro problema es la necesidad de una nueva administración de justicia que sirva en función de lo que se le prometió al pueblo hondureño y que es un proyecto colapsado. Aquí se dijo que iba a haber una corte descontaminada de la participación política y lo que tenemos son magistrados que representan intereses políticos. ¿Así como está ahí? Claro, eso es una vergüenza. Poneme eso otra vez. Déjala ahí. Eso es una vergüenza. Libre nacional. Porque lo lleva a preguntarse, ¿y para qué quieren los diputados tener magistrados? ¿Será que los quieren para manipularlos, para inducirlos, para influir en sus decisiones? Y bajo ese esquema tenemos que definir un objetivo. El objetivo es ver cómo ese proyecto que colapsó ya de una corte independiente, descontaminada de toda acción política, se vaya perfeccionando. ¿Colapsó ya eso? Sí, porque lo que está presentando usted ahí es un número de diputados que representa Libre, entonces lo que tenemos es una corte con magistrados representantes de partidos. Y lo que se ofreció fue una corte totalmente dedicada a la administración de justicia, con independencia, con conocimiento, que venga a resolver el problema del Poder Judicial. Quiero decirle algo a los ambos. Sí. Yo siempre dije que eso era lo que iba a pasar. Claro, porque estamos en Honduras Sí. y porque tenemos una clase política que es una vergüenza, salvo excepciones, muy raras por cierto. Lo que usted tiene es un político que en el ADN lleva el interés de poner un amigo, de poner un elemento obsequioso, el yo te puse, el yo te escogí, y no pensar en el interés del país, que no se resuelve con una nueva corte, se resuelve con una transformación del Poder Judicial, donde usted ya no puede tener jueces en lo civil, por ejemplo, que ganan 21.000 empiras y que resuelven juicios de millones. ¿Cómo le va a pedir usted a un juez que no tenga el riesgo de caer en la tentación de recibir dinero bajo de la mesa cuando les dan sueldos miserables, mientras esta corte, por ejemplo, se acaba de atribuir un bono de 1,5 millones y los empleados judiciales están haciendo huelga porque no les ajusta su salario, porque no tienen seguro médico, se pagó hasta el mes de enero, mientras por y ante sí la corte, ya para salir, dicen que se dan un aumento de 20.000 empiras retroactivo. Eso es una cosa que éticamente no se mira muy bien. Ese tipo de transformaciones son las que se quieren a través de una corte que realmente sea profesional, ética, eficiente y desvinculada de la labor de los políticos que quieren una corte a su medida. Ese proyecto fracasó. Puede ser modificado con el comportamiento personal de los nuevos magistrados, pero venir a decir a estas alturas de que Libre no va a tener el control de la corte es estar totalmente equivocado. Es decir, Libre tiene no solamente 7 magistrados, tiene 8 y lo hizo bien, y en la maniobra le ganó a los diputados de la oposición que le fallaron al pueblo diciendo no permitiremos que Libre controle la corte, queremos que un miembro del PSH sea el presidente de la corte. Por Dios, donde se ha visto que un partido en el poder le va a dar la presidencia del Congreso al PSH y le va a dar también la presidencia de la corte. Entonces, eso refleja una falta de inteligencia. Tal vez es un poco ríspido o un poco ofensivo lo que voy a decir, pero pareciera que la inteligencia le dio la espalda a la oposición y no entienden que su ruta es integrar la corte con magistrados que marquen la diferencia y ponerse a organizar su partido para poder ser un buen contrincante en el año 2025 que vengan las elecciones. ¿Abogado Germán Legislar?
Bueno, yo creo que, como decía Raúl, aquí hay dos aspectos que integrar en el análisis. Uno es la parte de lo que es el sistema jurídico nacional, lo que es la Corte Suprema de Justicia, y como lo decía Raúl con mucha propiedad, ningún funcionario público, Raúl, no solo los magistrados, ningún funcionario público puede abandonar su cargo si no le llega su relevo y es juramentado para sustituirlo. Y mientras, solo algo, me dicen Duray aquí, don Fernando, miembro del Partido Nacional, brillante, muy precisa esa presentación inicial de Raúl Pineda. Sí, así es, porque está combinando dos cosas y algo fundamental. El país camina hacia un proceso no de liderazgos políticos, sino de capataces políticos. Capataces que administran y dirigen, imponen frente a la falta de esa inteligencia política que Raúl mencionaba. O sea, vamos hacia un proceso, primero, de consolidación del autoritarismo. Posteriormente al autoritarismo vienen otras circunstancias de orden político, como lo que estamos viendo en otros países. O sea, el estatamento jurídico se ve complicado frente a esa situación de la falta de inteligencia política orientada al bien común. Raúl mencionaba lo que pasó con la renuncia del abogado Cáceres, lo cual no ha sido aceptado, porque lo que yo vi en televisión es que un secretario del Congreso recibe el documento y un secretario del Congreso dice que renunció, y eso es totalmente ajeno a un sistema jurídico. Raúl, o Raúles, mejor vamos a hablar de Raúles aquí con los dos amigos que nos encontramos. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un documento al Congreso? Tú fuiste diputado, Raúl, yo también. Ese documento se tiene que trasladar, si es una renuncia, se tiene que trasladar ¿a quién? Al Pleno. Y es el Pleno el que va a aceptar o no una renuncia. Segundo lugar, una vez que se acepta, puede o no aceptarse esa renuncia, si se trata de una situación dentro del periodo que establece la Constitución de la República, esa persona que renunció debe de ser sustituida siempre y cuando haya renunciado o haya fallecido o haya generado una ausencia permanente en el marco del número de magistrados que debe tener la Corte Suprema de Justicia. Pero en este caso, el movimiento político que se da, como dice Raúl, es una renuncia que anuncia una estrategia política que puede llegar al punto que Raúl mencionó, en donde, por determinadas alianzas de orden político, se renuncien otros magistrados, y no necesariamente, Raúl, solo liberales. No necesariamente solo liberales, pueden ser otros también. Si la estrategia política está integrada con una fuerza y con un poder que pueda manipular y mover cualquier circunstancia para romper el orden en función de que desaparezcan los magistrados. Pero claro, ¿qué va a hacer un Congreso? Definitivamente hay alternativas jurídicas siempre que se tenga el pensamiento dentro del respeto al marco de la Constitución. Para empezar, creo que la clase política no ha demostrado un tratamiento y una educación y una formación democrática. Primero, Raúl, es totalmente con opacidad las negociaciones, porque no se convierten en búsquedas de consenso, sino en negociaciones de intereses. ¿Qué es lo que está pasando? Yo oí ayer a un miembro de los diputados del Partido Liberal haciendo la denuncia de que lo que ellos habían decidido estaba siendo cambiado en las negociaciones de los grupos que se habían reunido a través de los jefes de bancada. Y entonces
Ya no estamos hablando de un consenso, sino de negociaciones. ¿Qué pasó? Al hablar de opacidad estamos hablando de que se pierde la democracia y se empieza a violentar la Constitución. Artículo 1 y artículo 5 de la Constitución, Raúl, no necesitamos leerlo, pero el artículo 5 de la Constitución habla de constituir un gobierno de integración nacional. ¿A dónde está la integración nacional? Si un sector de la población que votó por el Partido Salvador de Honduras, nos guste o no nos guste el Partido Salvador de Honduras, está siendo excluida esa población, no ese partido, se está excluyendo a una población que ejerció un sufragio en favor de esa aspiración política de buscar una integración nacional a través de la participación de todos los sectores políticos, económicos y sociales dentro del gobierno. Eso no está pasando. ¿Por qué? Porque se están negociando intereses, como tú mencionabas, orientados a controlar y manejar una Corte Suprema de Justicia o un sistema judicial no encaminado a que tenga independencia para impartir justicia, sino para impartir justicia ¿para quién? O para quiénes, o a evadir la justicia en perjuicio o en beneficio de determinadas personas. Yo siento que estamos perdiendo la democracia y que la ococlasia que dicen los griegos es la que está funcionando en Honduras. La acción del manipuleo de los capataces políticos hacia una muchedumbre y no al respeto de la opinión del pueblo, porque hay que diferenciar cuando se tiene una muchedumbre que usted manipula para los efectos de lograr objetivos políticos, incluso afectando el sistema jurídico que es el fundamento esencial de la consolidación de los estados de derecho para que haya paz y justicia, que es lo único que puede garantizar la gobernabilidad. Entonces, estamos enfrente de un problema en donde, como dijo Raúl, la política se está imponiendo, como es normal en los procesos, pero no se está imponiendo dentro de los marcos del equilibrio, del respeto a la gobernabilidad y a los sistemas sociopolíticos que establece la Constitución de la República. Y concluyo con algo que dijo Raúl. ¿Qué va a pasar? Se está discutiendo que las normas secundarias no tienen nada que ver con la Constitución. Eso no es cierto. Los sistemas jurídicos de un país no son una unidad, son unitarios, son integrales y por tanto el equilibrio de la aplicación de las garantías constitucionales, de los derechos y de las declaraciones de la Constitución se convierten en efectivas cuando hay un sistema de leyes secundarias de naturaleza formal y de naturaleza procesal que vuelven reales, ejecutivos y aplicables todas las manifestaciones que hace la Constitución. Pero ¿qué va a pasar acá? En unas cosas dicen que valen, en otras dicen que no valen. Cuando hablamos del 115 no vale. El 80 de la ley orgánica del Congreso tampoco no vale para unos, pero sí vale para otros. Pero cuando vamos a ver el tema de una renuncia temporal o de un interés que Raúl tenga, que Raúl también aquí, mi periodista, tenga, y que pueda influenciar en la Corte, porque el que está es Leicelar, que es amigo de los dos, y viene Leicelar y decide no participar en el pleno porque hay un conflicto de intereses. Porque es amigo los dos. Exacto, por la amistad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No voy a favorecer a ninguno de los Raúles, entonces me retiro y se nombra no un suplente, porque no existen los suplentes. Lo que se llama es a cualquier abogado o a cualquier magistrado de corte a que integre, ¿verdad?, como magistrado integrante. Y aquí podría suceder eso y que la Corte en sí misma y dentro de su independencia
resuelva su problema interno del tema del artículo 115 mientras se dé el proceso. Pero lo que acaba de decir Raúl, eso no lo va a permitir el que controla los hilos del poder y que quiere una corte a su medida. No importa que sea la oposición, no importa que sea el partido de gobierno. Ese es el problema que yo veo. Y concluyo. Raúl dijo algo de alianzas. Yo estoy de acuerdo que deben haber alianzas, pero creo que el Partido Liberal, por lo menos en mi opinión, la única manera de rescatar su dignidad democrática es no aliarse con nadie. El Partido Liberal tiene que ser aquel partido político desde las épocas pretéritas que hemos tenido, en donde siempre se manifestó con una representatividad democrática que le proporcionó enormes participaciones masivas en favor de su pensamiento, pero que de la época de la nueva Constitución de Suazo Córdoba para acá, todas las manipulaciones que tendieron a esos capataces políticos trataron de a utilizar al partido para continuismo o reelección, y eso les ha provocado un enorme daño en una población que tiene visión democrática, aunque no tenga educación democrática. Y el Partido Liberal en este momento es el fiel de la balanza, no el aliado ni de la oposición ni el aliado del partido de gobierno. Tiene que ser el elemento que rescate la visión de fortalecer en el país la democracia a través de construir liderazgos, y solo un liderazgo integral del Partido Liberal puede salvar este conflicto entre los dos sectores extremistas. Bien, para darles más elementos a los dos distinguidos analistas de esta mañana, y tomando lo que dice el abogado Germán Leicelar Vidaurreta, agarrados de las greñas, Salvador Narrala, presidente del Partido Salvador de Honduras, y Yanni Rosenthal, presidente del Partido Liberal. Poneme primero el Twitter que puso Narrala ayer. Atención a los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal, dice Narrala, que van a votar mañana, o sea, hoy en el Congreso Nacional. Por lo menos podrán decir que alguien los advirtió del error que iban a cometer y de cómo con su voto pueden entregar Honduras al comunismo. Pudo más su ambición. Ahora le contesta Yanni Rosenthal. Salva, presidente. No debió hacer alianza con Libre. Dice Yanni que Narrala no debió hacer alianza con Libre, que esa alianza se lo propuso Libre al Partido Liberal, bueno, a él, desde abril del 2021, y decidimos que no, porque tenemos ideologías incompatibles y un cogobierno sería casi imposible, dice Yanni Rosenthal, respondiéndole a Narrala. Enfrentados estos dos señores. Don Raúl, se ríe, ¿no? Mire, política hay que ser pragmático y verla como una especie de baile de disfraces. Cada quien anda a su máscara y Muy los bien. errores... Aunque no tenga disfraces, cada quien con su máscara. Aunque no tenga COVID. Sí. Entonces, ¿Están con máscara otros señores? yo creo que sí. Mire, quiero contarle algo. Hace un tiempo, en mi casa, estaba Luis Zelaya, Salvador Narrala, Eso fue un sábado en la tarde. un ¿no? amigo más, estaba yo y le dijimos, No, y no fue el sábado. cometa el error de no ponerse de diputado. Exacto. Y el problema de los políticos nuevos es que se sienten omniscientes, y yo le tengo mucho aprecio a don Salvador y le he recomendado que haga una autocrítica como la hacen los marxistas, ¿va? Y se empiece a preguntar si realmente está de acuerdo con su discurso la gente, si la gente está de acuerdo en que hable reiteradamente de su persona, si está de acuerdo con que siga en el gobierno y al mismo tiempo lo critique. Tiene que haber una autocrítica. Y le dijimos, el error de su vida va a ser no ir de diputado.
De acuerdo. Porque la política es antilógica. Gente que anduvo con Libre, luchando, o como dicen ellos, tragando gas, ahí en Libre requisito para ser militante, haber tragado gas, está marginada. Porque la política así es. Pero yo le he hablado de nuevos tiempos. Hay dos temas fundamentales que tiene que conocer esta Corte. Una Corte que no eligen los diputados. Es decir, la Corte se elige fuera del Congreso. Es decir, a mí que no me vengan a contar historias después de haber sido 3 veces diputado, que los diputados deliberan y se reúnen y escogen los magistrados. No. Los dueños, los capataces, como señala Germán, son los que deciden, a veces sin tener los elementos necesarios de información, quién va a ir a la Corte. Y entonces vemos políticos que ponen sus amantes, que ponen sus amigos, que ponen sus socios de bufete, gente gris, gente anónima, gente oscura, pero como son amigos hay que ponerlos. Los dos temas fundamentales son el tema de las extradiciones y el tema de la interpretación constitucional. Exacto. Por un problema de Libre. Libre no tiene candidato. Sí. El candidato viable de Libre es el hijo de la presidenta. Sí. Pero estará dispuesto a Libre a cumplir con la Constitución en cuanto a retirarse la presidenta desde el año anterior y perder más de un año de gobierno, más de un año en el ejercicio del poder. Ahí van a tener un problema y de repente ocupan una corte, una sala constitucional obsequiosa que diga, miren, aquí hemos interpretado en función de la doctrina del neoconstitucionalismo que esto trasciende los derechos. O sea, Libre tendría que hacer lo mismo que hizo el Partido Nacional con la Corte que supuestamente se iría hoy, de que en Honduras hubo reelección. No exactamente. No exactamente. Sí. No exactamente. Ese proyecto, esa interpretación se hizo en Colombia, la de don Juan Orlando. Y vino con algunos errores que copió Evo Morales en Bolivia. Y si usted va a ver lo que está pasando en Latinoamérica, con una interpretación constitucional, Daniel Ortega maquilló un gobierno autoritario, odioso, que le pone 20 años de cárcel a un obispo. Ese tipo de temas políticos van a ser abordados en su momento. Si usted me habla del Partido Liberal, sí, ¿qué candidato va a lanzar el Partido Liberal? ¿Qué tiene? Y yo a usted lo pondría de candidato a alcalde, ¿verdad? Pero parece que ya abandonó ese proyecto, ¿verdad? Un buen candidato a alcalde, con eso pudiera hacer el Partido Liberal un contendor respetable, pero candidato a la presidencia no tiene más opción que hablar con Libre para que le den una bocanada de oxígeno en el sentido de darle participación en la administración del país. Honduras es el país más conservador de América Latina. De eso hay por lo menos 2 estudios, somos muy conservadores. Esa historia de que viene el comunismo, pues el comunismo lo tuvo Sánchez Serén, que era guerrillero ahí en El Salvador y no pasó nada. ¿Huyendo anda? Entonces, Más bien están presos. ahí está con Lorena Peña, que es una buena amiga mía, fue candidata presidencial, comandante guerrillera. Ya es historia del comunismo. ¿Dónde hay comunismo? Corea del Norte. Toda la izquierda se convirtió en socialdemócrata. Ya no hay una izquierda homogenizada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que llegan al gobierno, pero no llegan al poder. De la única manera en que usted llega al poder es a través de una revolución armada. Pero la izquierda gana elecciones y tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Y si no, lo tiene como ejemplo en este gobierno, donde hay un fenómeno interesante.
los nacionalistas no se dieron cuenta que perdieron las elecciones y los de Libre no se han dado cuenta que ganaron. Entonces siguen en la protesta, en la toma de oficinas. Y los nacionalistas creyendo que son ellos los que mandan y que tienen que hacer lo que ellos dicen. Entonces, ahí hay un problema de actitud, porque hace 2 años el Partido Nacional era omnisciente, todopoderoso, y hoy estamos ante nuevas realidades. Nuevas realidades que pueden determinar que, por ejemplo, esa intención de Libre de hacer desaparecer al Partido Nacional se convierte en una amenaza real. El Partido Liberal también se está jugando su sobrevivencia. Ve a la periferia, Arena. Arena tuvo un hombre, Roberto Dawison, que estudió mucho la política en Guatemala y dijo, miren, una minoría organizada se impone a una mayoría desorganizada. Y ganó 4 elecciones seguidas, el único partido que ha ganado 4 elecciones seguidas. Y Arena desapareció prácticamente. Farabundo, el Frente Farabundo Martí. ¿Ah? Es decir, la izquierda en El Salvador ya no existe. ¿Por qué? Porque el consumismo terminó con las ideologías. La llegada de Sánchez Serén más bien le hizo daño a la izquierda salvadoreña. Claro. Así es. Pero el verdadero problema era con Chafik Handal, porque no abría el partido. Y bajo ese esquema, ya ese discurso ideológico de que vienen los comunistas, eso ya no pega, porque eso ya vino y no pasó nada. ¿Por qué? Porque la izquierda... ¿Desfasado Narrala entonces? Yo creo que en ese aspecto sí. La izquierda, cuando llega al poder, gobierna como la derecha, y si no vea las caravanas que andan cuidando unos personajes, que uno se pregunta, ¿y quién es esta persona que no sabe quién es? ¿Verdad? Les gusta el poder, el consumismo terminó las ideologías, y esa es una realidad. Es decir, eso no lo puede cuestionar. Entonces, ante esas nuevas realidades, y repito la tesis de los nuevos tiempos, los tiempos de las redes sociales, usted todavía es un hombre joven, pero imagino que se acuerda cómo se hacían las campañas antes. Germán sí se ha de acordar que uno utilizaba rancheras. Así es. Había unas rancheras, ¿verdad? De la música. El Pajarito, pajarito, ¿verdad? La de Rodas, ¿verdad? Y se utilizaba una bocina. Y con esa bocina se andaba en los pueblos. Y un carro así con un parlante. Sí, con un parlante. Hoy es el mundo de las redes sociales. Hoy es diferente. Hoy es otra cosa. Hoy los jóvenes ya no le hacen caso a sus padres en el orden político. Hoy yo conozco cantidad de familias nacionalistas cuyos hijos son de Libre. Es decir, aquella dependencia, aquel sometimiento nos hace pensar en nuevos tiempos. Lo que no tenemos son políticos acomodados, adaptados a las nuevas realidades, a las nuevas formas de hacer política. Tenemos políticos primitivos, políticos de caverna, que dicen una cosa y que solo revelan que ellos no mandan en su partido. O se ponen a decir, por ejemplo, vamos a impedir el control de Libre, y después hagan el ridículo cuando Libre les pone la corte que ellos quieren. O empiezan a mantener un trabajo que les hace el presidente del Congreso, que ni el más sectario activista del Libre les pudo haber hecho. Y fíjate, Libre, cuando venga el problema, cuando venga el gran debate, van a decir, no, hombre, si a ustedes los atropelló don Luis Redondo, nosotros, en un acto de caridad cristiana, de conciliación nacional, lo que hicimos fue darles el Congreso a Narrala. Pero la verdad es que... Entre comillas, ¿no? Sí. Y se ha convertido hoy en el más feroz perseguidor de su propio partido, que ha tenido que irlo a denunciar a la fiscalía porque ya no lo aguantan. Entonces, esa es una buena maniobra política. ¿Por qué? Porque Libre es muy modesto en su condición política. Pero la gente que han traído de afuera, de fuera, esos sí saben hacer su trabajo. Y a eso se está enfrentando
el Partido Nacional con un problema. Este va a ser el año del juicio de Juan Orlando Hernández. Vamos a volver al tema del narcopartido, del narcoestado. Y desde ese punto de vista sentimos que en la dirigencia de la oposición todavía la influencia de don Juan Orlando se mantiene. Se mantiene. Y yo les he dicho, hombre, ya hubieran expulsado a Juan Orlando Hernández y marcado una distancia de que este partido no tiene nada que ver con lo que dicen que estaba haciendo él y su grupo. Pero ellos manejan una tesis equivocada, que este gobierno va a ser malo. Y que como va a ser malo el gobierno, entonces la gente va a repetir la historia de la última elección y no vamos a votar por los nacionalistas. No. Y eso no va a ser así. Sí. Eso no va a funcionar así. ¿Por qué? Porque hasta este momento el gobierno no es malo, tampoco es bueno. Así, ¿Ah? sí. Van pero la gente, pero están creando una maquinaria electoral que no gana el que tiene más votos, gana el que lleva más votos. Y por eso se dio el fenómeno entre Vargas Llosa y Fujimori. Vargas Llosa era mejor candidato que Fujimori, pero ganó Fujimori, ¿verdad? Sí. Porque creó una estructura. El mismo Vargas Llosa cuenta en un libro que después de las elecciones él fue al campo y le preguntó a un campesino que no lo reconoció. ¿Y vos por quién votaste? ¿Por Fujimori o por Vargas Llosa? Le preguntó Vargas Llosa a un campesino. El campesino le dijo por Fujimori. Por el chino, le dice, sí. ¿Por qué? Por el chino. Porque a él no lo conocía. Pero lo que ustedes están planteando, miren, veámoslo en evidencias históricas de Honduras. ¿Qué mejor presidente hubiéramos tenido aquí que hubiera sido Jorge Hueso Arias? ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué mejor presidente pudo tener Honduras con evidencias demostradas como Enrique Aguilar Paz? Sí. Un candidato de primera, haciendo, no es un escritor como el de Perú que ustedes mencionan, Germán, pero son valoraciones propias nuestras. Ponerle en la cabeza a un dirigente nuevo, a un debutante en la política hondureña, no, él dice que ese es el problema del PSH, yo soy un buen médico, soy un buen abogado, yo soy mejor que fulano y por eso la gente va a votar por mí. Y la política no es lógica. No. Este es el segundo punto de anclaje. En la política no hay lógica. Es igual que el fútbol. No hay justicia. No es lógico. ¿Verdad? Y los tiempos son nuevos. ¿Verdad? Y algo, Raúl, el tema que tenemos nosotros es ver como problema de país. Tú decías algo que es muy interesante y tal vez los Raúles van a compartir conmigo. Eso del comunismo. Corea del Norte. Corea del Norte subsiste por intereses del capitalismo, porque si no tenés el ejemplo, no podés tener la manera de atacar un régimen que te va a afectar el tuyo. Vámonos a China. Acuérdense lo que dijo el primer presidente que llegó, el primer ministro chino, dijo que le dijeron que eran capitalistas y dijo, mire, a mí no me importa el color del gato, lo que me importa es que case ratones. ¿Qué es la China? Un sistema socialista con operación capitalista. Y ahí están, ¿y qué? Imponen una dictadura ideológico-política y manejan el sistema capitalista, porque eso no lo vamos a evitar en función de lo que tú dijiste del consumismo y todos los otros conceptos. A mí me preocupa en Honduras los procesos que tú planteaste que pueden llegar del autoritarismo al abuso máximo de la dictadura. Y para allá vamos. Exacto, esa es mi preocupación y creo que debe ser la preocupación de todo el país. No es Libre, no es el Partido Nacional, son todos. Pero mira, Germán, eso que has tocado es tan importante que nos lleva a otra realidad, los nuevos actores. Sí. ¿Qué nuevos actores hay? Sí, no. El crimen organizado. Sí, exacto. Sí. Antes, y debo ser reiterativo en mencionar a Raúl Valladares, porque ha tenido la experiencia, se iba a pedir dinero donde los banqueros y donde los empresarios de San Pedro Sula. Las campañas eran relativamente baratas, se traían 250,000 empiras de una cena
Y el candidato venía muy contento. Sí. Hoy, 30 segundos en una corporación le cuestan $1.800 Sí. la mención. Exacto. $1.800, 30 segundos que digan Raúl Valladares alcalde. Sí. ¿Ah? Sí. Estamos lanzándolo a la alcaldía. ¿verdad? Sí. ¿Ah? Vamos a insistir. Vamos a insistir, ¿verdad? Y Jorge Zelaya a la presidencia. ¿verdad? Entonces, ¿Vio quién es el que maneja la campaña, Jorge Zelaya? Sí. Ahí está. entonces Zelaya ah, Ocultamente, Raúl. usted va a ver un nuevo actor, el crimen organizado, que pone magistrados, que pone jueces, Así es. que controla a algunos diputados, y otro gran actor es la masa. Mira en Perú, ¿quién es el líder de las protestas en Perú? La gente no sabe. No sabe. ¿Por qué? Porque es la gente que tiene hambre, Sí. la gente que de repente va a protestar contra el sistema. Entonces ya tiene 5 actores, de los cuales 2 son nuevos: Partido Nacional, Partido Liberal, Libertad y Refundación, y esos 2 actores, el crimen organizado, que es una especie de cuarto poder, y la gran masa, la gente que ya no cree en nadie, la gente envilecida, que cuando usted va a un barrio o una colonia le dice que nos va a dar, Sí. que nos trae. Tiene que hacer reformas. Una reforma que usted tiene que hacer es reducir el tiempo de las campañas. Exacto. Usted no puede hacer publicidad 90 días. Sí. Eso es un montón de millones. Es decir, si vuelvo con Raúl Valladares, Sí. si le dicen a Raúl Valladares, usted va a ser candidato a alcalde y tiene que pagar tanto en publicidad, usted dice, pues sí, que me voy a quedar sin mi patrimonio personal. ¿Y de dónde? Sí. ¿Verdad? Y el mayor costo es no tener el dinero, porque si se lo dan, lo manipulan. Claro. Bueno. Y ahí se acabó Raúl Valladares. El otro ¿Sí o tema, no, Raúl? viene el tema y saque la gente de las mesas electorales. Pero mire Germán, Sí. yo he visto uno de los hombres más brillantes de este país, era Casco Callejas y Adán Sí. Palacios. Sí. Roberto. Casco Callejas. Del Pino. Del Pino. Ah, ya. Una vez reunidos, dijimos, pues, que el Congreso es un desastre, hombre. Hagamos una cosa, dijo Palacios, pongamos la foto en la boleta electoral para que yo pueda votar por el mejor candidato liberal a diputado, por el mejor nacionalista, por el mejor del Pino, y estábamos convencidos de que eso nos iba a cambiar Sí. la situación. Muy bien, lo hicimos. Dígame. Lo hicimos y no funcionó. No funcionó. No tenemos un mejor Congreso. Sí. Luego decidimos la Corte. Sí. Vamos a hacer una junta nominadora. Y trabajamos con Yolanda Barahona, con Will Méndez, con el señor del Pino que está en el Parlacén. Y vamos a hacer una junta nominadora. Hoy sí. Vamos a acotar a los... No funcionó. Sí. Ahora vamos a hacer la iniciativa ciudadana. Sí. Con 3.000 firmas hacemos una... No es la ley, es la gente. Es la gente. Tenés que educar la gente. Tenés que hacer más ciudadanos Así y es. menos habitantes. Has tocado un punto fundamental, es crear ciudadanía, porque no, el ciudadano no es porque va a ejercer el sufragio, el ciudadano es porque tiene conciencia de valores. Pero mira, nosotros somos Y no ciudadanos, hemos creado ciudadanía. somos ciudadanos un día, Un el día, día que vamos el a día de votar. votar, Después así somos es. súbditos. Exacto. Después no así valemos es. nada, ¿va? El Sí. día que vamos a votar sí somos ciudadanos, estamos Así es, empoderados sí. de nuestra ciudad. Y lo que tú estás ciudadanía. planteando es válido. Miren, Raúl, la oclocracia que decían los griegos es la que funciona en Honduras, no funciona la democracia, porque la oclocracia se fundamenta en mover las muchedumbres y ahora, como dices tú, con la modernidad tienen un elemento fundamental para que funcione esa parte negativa de la democracia, que es la oclocracia que hacen los líderes. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación como el que estamos
además de que tienen una apertura, dependen de su publicidad y dependen de su subsistencia. Las redes sociales no. Las redes sociales se dedican única y exclusivamente a descalificar. Estoy seguro que en las redes sociales, por esos obsesivos que están en las redes sociales, pero que son obsesivos, entrenados y capacitados para eso, oigan lo que te digo, revisemos las redes sociales, nos van a despedazar por lo que estamos hablando, porque es parte de la estrategia de romper ciudadanía, de destruir ciudadanía, no de construir ciudadanía. Y entonces, no estoy diciendo que las redes sociales pueden ser malas o pueden ser... No, están estructuradas en este momento, especialmente en Honduras, para descalificar. ¿Y descalificar a quién? A todo aquel que tenga una visión de país y no una visión de intereses de partido. Bueno, abogado, yo fui diputado, Raúl. Abogado, a diferencia cuando ustedes fueron diputados, hoy se contrata a una empresa. Exacto. Mire, desprestígieme en las redes. Despedáceme Después de lo que dijo Raúl Pineda Alvarado y Germán Leiceila, destróceme todas partes de ahorita. Los tipos. Sáquele mujeres, sáquele hombres. O invénteselas. Que son ladrones, destrócenme. Viene, se contrata una empresa, se le paga y empieza el desprestigio. Sí. Y concluyo con otro detalle, Raúl, que tú creo vas a compartir y Raúl también. El problema de quién controla el poder y control del monopolio de la fuerza. Eso lo está perdiendo el Estado, y lo has dicho tú. ¿Por qué? Porque el poder y control de la fuerza entre la policía y el ejército está tan profundamente debilitado que lo está sustituyendo el crimen organizado. Sí. Con armas, con control, y que son gente que llega y no te amenaza, actúa Germán, bajo características pero mira de qué violencia. Interesante, El Salvador cerró con 0.2 homicidios por 100.000 habitantes el año pasado. Sí. Honduras dicen que con 39 o 37. ¿Por qué no tener por parte del gobierno un verdadero observatorio de política criminal que te diga cómo resolver ese problema? ¿Y por qué lo de Bukele está funcionando exitosamente? Exitosamente. Es decir, ese tipo de cosas, yo tengo mucho respeto por la presidenta y cuando la denigran les digo, mire, si no es no es para premio Nobel que la están promocionando, con que ella no robe y que no deje que los demás roben, está haciendo una gran labor para el país. Pero para premio Nobel no se postuló. Siento que sí tiene que tener un equipo de gente muy capaz que esté exclusivamente manejando algunos problemas puntuales, específicos, que hay cosas que pueden hacer por el país, uno de ellos la reforma política, pero una reforma política seria. Fíjate, Germán, que aquí quieren separar las elecciones, si aquí vivimos entre elecciones, de una elección a otra. Este año arranca la campaña. Sí, claro, si hay reformas que yo recomendaría es amplíen el periodo presidencial. Claro. ¿A 6? A 6 años. 5 o 6. Sí, hay que pensar en eso. Sí. O debatan seriamente el tema de la reelección, excluyéndome yo que la promociono. ¿Va? Sí. Entonces, sí pueden hacerse algunas cosas que sirvan para darle un poquito más de democracia a la gente, porque la democracia siempre es una utopía, nunca ha existido como democracia a la perfección de eso que llaman isonomía, que es que todos somos iguales, que es la diferencia entre la derecha y la izquierda. La derecha dice, mire, no es cierto que todos somos iguales, y la izquierda dice, no, todos somos iguales, y de ahí vienen los derechos humanos, que es una teoría que tiene que revisarse porque solo el Estado puede violar derechos humanos, los particulares no pueden violar derechos humanos. Y por eso cuando un policía mata a una persona, al que demandan es al Estado. Y cuando a los políticos se les ocurre sacar 4 magistrados de la Sala Constitucional ilegalmente, quien paga es
el gobierno de Honduras o el pueblo de Honduras. Y fíjese qué interesante y qué simpático. Los grandes defensores de hoy, de la democracia y de la independencia judicial, fueron los que cuando sacaron los 4 magistrados en el 2012, mandaron tanquetas, mandaron soldados a cubrir el Congreso. Entonces, ahí nos retrotraemos al tema del baile de disfraces, ¿verdad? Es decir, a mí se me olvida que yo celebré cuando sacaron los 4 magistrados, cuando echamos a los militares a la calle, cuando intimidamos, cuando coaccionamos, y ahora me convierto en un gran defensor de la independencia del Poder Judicial. Por eso la clase política se ha ido deteriorando y desprestigiando tanto, y con un fenómeno adicional: la gente buena no quiere participar. Sí. Yo sí creo que Honduras tiene hombres y mujeres muy buenos, pero les da miedo abandonar su área de confort para entrar en una lucha política que cada vez se va volviendo más compleja. Ustedes me hablan del Partido Liberal, pero lo hacen desde una visión retórica, es decir, las viejas glorias del Partido Liberal. Exacto. Sí, ¿a quién van a poner de candidato? Con posibilidades de ganar. Sí. No lo tienen. O con posibilidades de reconstruir, aunque sea. Pero la única opción del Partido Liberal es una alianza con Libre, en la medida que Libre se vaya deteriorando, y después emerger ellos poniendo buenos funcionarios en los cargos de gobierno. Porque Libre va a organizarse, pero no va a tener una masa crítica como la que puede tener el Partido Socialista de Venezuela o como la que puede tener Evo Morales en Bolivia, sino que va a ser un partido poderoso, un partido grande, pero este es un pueblo conservador. Es decir, aquí la Iglesia Católica, sin gastar un centavo, le convoca miles de personas el Día de la Virgen de Suyapa, que más bien va a darles una limosna a la iglesia, va a fortalecerlos económicamente. Pero aquí, si usted no tiene dinero, no puede hacer política. Sí. Pero entonces, hay algo importante, Raúl. Si tú recuerdas, la primera constitución de Honduras, posterior a la independencia y de separarnos de México con el Plan de Iguala, el artículo 1 de esa constitución decía algo bien interesante. Decía: Honduras es un país libre, soberano e independiente. No es propiedad ni de una persona ni de una familia. Eso decía, aquí lo tengo yo, el artículo 1. ¿Qué te quiero plantear con eso? 2 aspectos: que la historia nos corre y seguimos en lo mismo. Cuando hablamos de poder que tú estás planteando, yo veo poder y control. ¿Qué pasa en los partidos políticos? No hay unidad de criterio porque no hay ciudadanía. Entonces, tanto Libre como cualquiera de los otros partidos no tiene menos de 1, 2 o 3 grupos. En el Libre está el grupo que apoyan a Mel, está un grupo intermedio, el caso de Cáliz, que tiene otros intereses, y hay un tercer grupo que es el de más visión y de fuerza de izquierda. Los trotskistas. Los trotskistas. Entonces, si tú ves eso... El sábado no sé si compartimos... El sábado hablaba con... No sé si compartimos eso, con ¿no? Patricia Rodas. Y le decía, estos son trotskistas, los trotskistas son los más radicales. Sí. Respecto a eso que estás dando, esa primera constitución... Antes de esa primera constitución, permítame, lo que ustedes decían, voy a ir a la pausa. Perfecto. Del 2006 para acá, ¿qué tanto ha cambiado la política y el manejo del poder en este país? Yo me acuerdo haberle dicho, fue a una reunión acompañando... Poder y control, Raúl. Al expresidente Zelaya. Y cuando terminamos la reunión, yo le dije, en privado yo lo trato al presidente. En Honduras le expliqué yo, porque es lo que yo había vivido, cuando los años anteriores, en Honduras el presidente gana. Sí. Pero personas que consideradas los grupos de poder mandan. Claro. Entonces yo ese día le expliqué al presidente Zelaya después de una reunión. Al presidente, aquí esta gente cree que ellos mandan en Honduras, que cambian los presidentes, pero los que mandan no. Sigue hoy, 2023,
siendo así o no? Al volver, les pregunto a ambos. Sí, Raúl, ahorita vamos a iniciar, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Mire, yo creo que el otro tema que debemos de tratar aquí con mucha objetividad, no está, yo creo que esta ya es una muerte anunciada. Aquí vamos a salir con los 15 magistrados bajo las características que hemos analizado y que es un juego de poder y control. Antes que hagan ese análisis de esa muerte anunciada, yo decía antes de instalar la Junta Nominadora, vale, le voy a decir. Sí. Él, Sí. por capacidad como abogado, olvidémonos de la política, Sí. él ha sido diputado del Partido Nacional. Sí, Él, yo creía que podía ser un buen magistrado, exacto. con criterio, Sí. que no se iba a dejar manipular. Sí, Se sometió al proceso. Pero yo siempre dije que al final lo que usted está diciendo, que va a ser una corte política, sí, puesta por los políticos. sí. Raúl, antes de que se nos olvide, ¿verdad? Porque a nuestra edad algunas cosas se olvidan, ¿verdad? No muchas por cosas edad, se sino olvidan. por tanta cosa. Por tanta que tenemos, cosa, ¿verdad? sí, sí. Ahí está Roberto Yani. Mire, respecto a esa constitución de 1824, Sí. ¿sabe cuántos diputados eran? 11, 11, sí. uno por departamento. ¿Y sabe cuántos aprobaron esa constitución? Apenas 6, porque de esos 11 diputados, 5, unos se enfermaron, otros se cansaron, regresaron a sus pueblos, y con 6 diputados se logró hacer una muy buena constitución que todavía inspira a otras así constituciones. es, correcto. Es decir, ahora tenemos 128. Carlos Flores quiso hacer algo muy bueno, que era reducir el número de diputados. Pero no Se pudo. hizo la reforma constitucional, pero no se ratificó. ¿Verdad? Y esa es una de las reformas que tiene que hacer este gobierno. Sí. Y el otro tema, Raúl, a ver, cuando la sociedad civil, que contigo participamos, que se hizo aquella reforma para prohibir que el presidente del Congreso aspirara a la presidencia si no renunciaba 6 meses antes. Sí. ¿A dónde había violación de derechos humanos? No lo había. ¿Por qué? Porque estábamos calificando el cargo, no la persona. Claro. La persona renunciaba, entraba en iguales condiciones. Lo modificó la Corte y entonces volvimos al mismo conflicto. Y mire, Raúl, si usted revisa las constituciones de Honduras, todas las constituyentes están encaminadas ¿a qué? En unos tiempos a establecer la reelección o la continuidad en el poder. Aquí se habla de Carías, nada más no. Si tú revisas todos los procesos, desde que fuimos a la independencia, todo se encaminaba a esa regulación y ahora vamos por el mismo camino. Ahora, pero lo que yo quisiera, Raúl, que pudiéramos analizar es el tema que viene. Esta corte va a ser una de las cortes mayor presionada políticamente. ¿Por qué? Por las Hice algo al inicio del programa con don Raúl, sí. Ahora con usted, me dice el excomandante en jefe de la Fuerza Aérea Hondureña, combatiente de la guerra del 69, volando en aquellos corsarios, el comandante Roberto Mendoza Garay. Buen día, Raúl, excelente programa, un saludo a los panelistas, en especial a mi compañero el flaco Leicelar. Vale la pena escuchar ese tipo de exposiciones. Sí, gracias. Sí, nos conocemos y sabemos. Es que al abogado le tiraron un jumbo de entrada y ahora también le tiran su jumbo a usted. Pero falta aquí el hay cumbo, que repartir falta parejo. el cumbo suyo. No, vamos, ya se lo tiramos nosotros. Yo aquí voy el mediador. Pero ya se lo tiramos. Mire, a mí me preocupa que esta corte, la estructuración de ella, va a estar sometida a unas presiones políticas y, como les decía, no acciones democráticas, sino acciones de descalificación y de presión a través, no de presión popular, sino de presión de muchedumbre popular. Va a tener
va a tener que tener una consistencia jurídica y una fortaleza ciudadana y una enorme visión política y una profunda asesoría que la puede manejar, así como tú mencionabas, de que siempre las asesorías son muy válidas, más cuando se analizan objetivamente y se toman las decisiones adecuadas. Viene el primer problema. Partimos de que hoy se va a resolver este problema, como les dije, con la opacidad que se hizo, porque Raúl, cuando vamos a una selección como la que se hizo ahorita para ir a la ratificación de una planilla, y lo hicieron solamente los jefes de bancada, están dándose los conflictos que se están dando, porque no ha habido transparencia. O sea que el pleno del Congreso, como tú dijiste, lo que va a hacer es votar, nada más, sí. no seleccionar. Pero bien, ya hecho y no poder cambiar eso, vienen los problemas que quisiera ver tu criterio y lo que piensa Raúl también. ¿Qué va a pasar después de que los elijan hoy? En 24 horas hay que tener un presidente de la Corte. Presidenta. O presidenta, y vamos a tener también la selección de cómo se van a integrar las salas. Interrumpo ahí, poneme la foto de los magistrados que van a quedar. Sí. Y buenos días, no nos hagamos los noregos, tendremos tendremos de nuevo una corte del COEP, igual a la que sacó a Mel por ser amigo de Hugo Chávez, a Jo por darle la concesión de los aeropuertos, a otro no comprar los hospitales móviles y no castigar los mencionados en el robo al seguro. Ahora viene la devolución de los 500 millones del grupo Rosenthal, sí, incluyendo a Canal 11. Sí. Bueno, pues van a salvar los Rosenthal, según este hombre. Bien, Rebeca Obando, agrandame solo a la señora de Blanco. Hay dos de Blanco, Ani Ochoa, que está en el Partido Nacional. Bueno, esta es la Corte prácticamente. Muy poquísimos cambios podría haber, pero ¿sí? Esta es la Corte. Sí. Rebeca Obando. Ella es, y hice este alto porque el señor distinguido abogado es parlamentario nacionalista. Raúl Pineda Alvarado, hoy acompañándome aquí junto a don Germán Leicelar Vida Urreta, dijo, oh mujer, le dijo, haciéndole énfasis, sí, abogado Leicelar. Sí, sí, y se está refiriendo a la señora Rebeca Obando. ¿Estoy equivocado? No, está en lo correcto. Ya. ¿Ella será la presidenta? Casi con absoluta seguridad. Y casi con absoluta seguridad, dice don Raúl Pineda Alvarado, que Rebeca Obando, Raquel, entiendo ese el apellido, sí, va a ser la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo yo que allá por el 2006 formó parte del gobierno del Poder Ciudadano, que presidía el hoy coordinador de Libre, José Manuel Zelaya Rosales, y asesor presidencial cuando Mel era presidenta, la señora Rebeca Obando era la directora de Educrédito. Hoy, ya con un hombre versado en esto, como el abogado Raúl Pineda, se le considera que en las próximas horas, cuando se elija la Corte, ella sería la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Abogado? Hay algo interesante. ¿Por qué y para qué una nueva Corte? Mire el fenómeno que se está dando en el Poder Judicial. El Poder Judicial es, por lo menos en materia penal, un poder violador de los derechos humanos. Hoy usted tiene un patrocinado, un cliente, un representado, y es tanta la carga, es tanta la mora judicial, que la fecha del juicio se la señalan de 1 a 2 años, sí, después de que se ha agotado todo el trámite. Con suerte. Sí, si tiene suerte. Me dicen que en materia laboral, para admitir una demanda se están casi un año. Casi un año. Para admitir una demanda. Y después 6 meses para la primera audiencia. Entonces, tú tienes que trabajar en eso y tienes que capacitar los jueces. ¿Por qué? Porque hay hoy lo que llamamos boutiques legales. Por ejemplo, una boutique legal es donde todos los abogados son especialistas en materia laboral. Sí. Y los jueces no son especialistas. Así es. Entonces se viene un conflicto dogmático donde la Corte tiene que empezar a trabajar en la capacitación. Sí. Luego
en la depuración. Hay una enorme corrupción en el Poder Judicial. Así es. Por diversas razones. Ahí funciona una estructura de poder orientada a negociar determinados juicios. Generalmente juicios de enorme impacto económico para el Estado. El gobierno tiene grandes retos, las reformas políticas tiene que hacerlas. Ese es un buen regalo que le puede dejar la señora Castro a la sociedad hondureña. Tiene que cambiar el estilo de gobierno. No solamente queremos un cambio de gobierno, queremos un cambio en el estilo de gobierno. Y tiene que fortalecer la Corte, porque la Corte al final es el defensor del modelo democrático. ¿Cómo se fortalece la Corte? Dándole independencia a sus magistrados. Es decir, en la medida que los diputados y que los políticos no vayan a ningunear a los magistrados, les van a mejorar la autoestima y ellos van a entender que la Corte como tal no es un ente significativo dentro del proceso de transformación que requiere el Poder Judicial. Pero la gente ya no cree. Fíjate que me escribe aquí Emilio Hasbun y me dice, saludos a los panelistas, ¿cómo se reparten el pastel los políticos? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Claro, pero ¿cómo empezamos el debate? Diciendo que hubo un engaño. A la gente se le dijo, vamos a hacer una Corte diferente, vamos a crear una junta nominadora. Cuando usted llegaba a la junta nominadora, encontramos un fenómeno interesante. ¿Cómo es posible que el Congreso no le haga caso a esa evaluación de la junta nominadora? Entonces, ¿para qué lo llevan a usted a sacarle una muestra de orina? Van a visitar su casa para ver cómo vive, ven su movimiento bancario, sus antecedentes profesionales, lo someten a un examen de conocimiento, le dan una entrevista pública y al final se manipula en la Junta, porque dice el CNA que la Junta ocultó expedientes, y se manipula en el Congreso. Entonces, ¿qué sucede? Un abogado que tenga algún éxito en lo privado no se quiere someter a eso, porque al final termina en un descrédito, porque cualquier abogado se siente mal si siendo una persona conocida, como puede ser el presidente del colegio, le dicen, fíjese que lo aplazamos en el examen de conocimientos. Eso en una sociedad morbosa como la nuestra le genera un perjuicio en su personalidad. Entonces, moral y profesional. Todo eso fue un engaño, todo eso fue una farsa. Y luego viene el otro proceso del Congreso, del Congreso son despiadados. Ellos dicen, mire, vamos a poner a la gente del partido. Y la pregunta de nuevo, ¿para qué? ¿Para qué ocupan magistrados los diputados? ¿Para qué ocupan magistrados los políticos? A mí que no me cuente historia ningún diputado de que él pone a nadie. Unos en un partido los pone un caudillo y en otro partido los pone otro caudillo o un grupo de interés. Al final lo que están viendo es cómo se protegen y qué negocian. Le cuento una pasada. Cuéntela. Empresarios fuertes de este país vetando gente que podía ser magistrados por los intereses de sus juicios. Diputadas en el Congreso Nacional que representan esas empresas, presionando para meterse en las negociaciones para ella arreglar los juicios en la próxima corte para sus empresas, que también los dueños de esas empresas han estado llamando para querer y quitar a magistrados. Mire, el descaro es tan grande. Cuando yo fui diputado, habían empresarios que circulaban dentro del pleno, platicando con quienes querían convencer. Ese tema, para mí, en este momento, Raúl, es fundamental, lo que decía Raúl. El problema no solo es eso, el problema entra en otros factores de consolidación de la gobernabilidad en el país. ¿Cómo es posible, Raúl, que a esta fecha no se haya ratificado el acuerdo con Nicaragua y que además nos vestimos de soberanía falsamente
hablando de las sedes, hablando de esto. ¿Por qué no se hace la ratificación de ese tema cuando tenemos enormes riesgos en el Golfo de Fonseca? Y algo más grave, sabes que ya suspendieron la construcción del puente de Amapala a Coyolito, lo que significa soberanía. El Salvador, desde hace más de 30 años, Raúl, tiene conexión entre Mianguera y Mianguerita, y Mianguerita con el territorio del Salvador a través de barcos que se mueven las 24 horas. Entonces, ¿qué sentido tiene que hablemos de soberanía? Conejo es una península. Exacto. No es una isla, No es una península. es una península. Basta ponerle tierra, ¿Sí? se comunica con tierra firme. Exacto. Y en lo económico, mira, Taiwán acaba de suspenderle compras de camarón a Honduras. Exacto, Taiwán. Tiene que ser tan fino el trabajo que haga el gobierno que no debe tener tiempo para estar en ese forcejeo estúpido de la Corte, que por cierto, y es un tema que aburre. Ya muchísima gente no ve noticias, no ve los foros, porque se ha reiterado en el tema de la Corte que al final no es un tema ya esperanzador. ¿Qué intereses, perdón, Raúl, qué intereses se mueven en el Golfo en manos, en la persona que mueve la cuna, la mano que mueve esa cuna? ¿Cómo no respetamos esa soberanía y rescatamos donde siempre hemos tenido un conflicto de naturaleza de soberanía? La soberanía no solo es una discusión de sedes, la soberanía es una discusión de salud, de educación, de alimentación, etcétera, etcétera. Es integral también. Bueno, pero tenemos la ventaja que delegamos a Valladares para que todas estas propuestas y esas inquietudes las haga llegar a las instancias de poder y aunque sea una se ponga en práctica. Usted tiene razón, el otro día que se elegía en la Corte que no, yo ya sabía que no. Sí. Entonces me puse a dar otras noticias. ¿No? Se aburre la gente, ¿verdad? Claro, la gente se aburre de esto de la Corte y yo he dicho, la gente aquí primero, uno que va a ser magistrado y una que va a ser magistrado seguritos. Y mire, Raúl. ¿Sabe qué me decían? Mira, Raúl, si esto de la Corte solo le interesa a nosotros los abogados, nada más. a los banqueros y a los empresarios. De ahí a la gente, el pueblo, no le interesa. Si aquí ocupa trabajo, seguridad, que haya medicina. Ahora, analice otro fenómeno, el espíritu de competitividad que se da. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ese espíritu del fantasma, del fútbol y de la competitividad. El buen futbolista busca el gol, me dijo un político el otro día. Es decir, ahorita Libre va a golear a la oposición. Ese espíritu de competitividad no es sano. No es sano. Porque la idea era que el Congreso escogiera individuo por individuo y dijera, vamos a ver a Germán Leicelar en lo académico, en lo ético. Lo ético. Porque hoy el derecho cambió. A nosotros nos enseñaron con Germán que el derecho era una cosa y la moral es otra. Hoy lo moderno es que la moral y la ética emigra al derecho y no pueden haber leyes que no tengan un componente, moral, y ético. Humano y... Entonces, de uno por uno, y allá en Cihuatepeque sus correligionarios liberales dijeron, queremos ver currículums. No queremos ver que nos digan por quién votar, sino que vamos a evaluar currículum. Yo creo que lo que menos han visto son los currículums de la gente que van a elegir ahora, ¿verdad? Entonces, esa era la idea. Y eso nos lleva a algo más profundo. ¿Por qué los hondureños somos así? Y algo que yo les digo a ustedes dos y a la población que nos está escuchando, ¿por qué destruir el orden jurídico y la gobernabilidad para llevar una corte que no sea independiente? Si la misma Constitución de la República te da las oportunidades de lograr los objetivos políticos que querés. Para eso está en el artículo 5 el plebiscito y el referéndum. Si querés cambiar la Constitución
para que haya reelección o continuismo. Consultemos a la población. Claro. Para eso están esos mecanismos. ¿Por qué, insisto, destruir el orden jurídico y la gobernabilidad cuando es lo que Raúl Valladares acaba de mencionar? Alimentación, trabajo, porque todo eso desaparece en función del manipuleo político, porque el empresario que va a invertir en Honduras, sea nacional o sea extranjero, tiene que tener garantías. Pero si no tiene garantías porque mañana va a cambiar la Corte o porque yo tengo la influencia en la Corte para cambiarte las reglas de cuando te abrí el espacio para invertir, ¿cómo vas a invertir? Tenemos que ser objetivos. Fíjate en un esto. fenómeno, Germán. El Poder Judicial se está convirtiendo en legislador a Exactamente, través sí. de la Sala Constitucional. Con los autos Ya acordados. No solo en el legislador negativo que dice esa ley que aprobó el Congreso no es aplicable, sino que están usurpando funciones del Congreso Sí, cuando la Corte empieza a emitir esas resoluciones. Mire, les quiero contar algo Sí. que pues no lo había dicho porque una cosa es la vida privada de uno y otra cosa es esto. Sí. Pero ya que ahora sí ya está en los medios, el problema ahora es en el Partido Liberal. Libre. Unos quieren a Cibrián Sí. y otros quieren a Yuri Melara. Pero Cibrián va a Perdón. quedar. Cibrián, ¿y quién es el otro? Yuri Melara. Y Yuri Melara. Ya ni quiere a Yuri Melara. Pero una parte de los liberales ya están hablando, ya ni creo que quiere a Cibrián. Sí. A mí Yuri... Y otros están hablando de Yuri Melara ya, de que, bueno, en este momento es la diferencia. Sí. Y Pero- también participan los nacionalistas, Claro. opinando quién sí, quién no. Y los de Libre también, o sea, qué fregada la de los liberales, ¿va? Sí. Sí. Los nacionalistas les dicen este sí, este no. Y los de Libre les dicen este sí o este y no. este no. Sí. Analícenme eso, por favor. Busquen el sí de ellos, pues. No el... Si ya hicieron un reparto así como los carniceros reparten las piezas de una res, Sí. hay que respetar la voluntad de la autoridad de partidos y las bancadas son expresión de la voluntad de los Expresión de la partidos. voluntad, sí. Lo que pasa es que cuando usted habla del partido está hablando de una persona nada más, No, ¿verdad? es del Y- capataz que Sí, estamos hablando. del caudillo. Del caudillo, sí. Que eso es característica de los gobiernos y de los partidos populistas. Autoritarios. Sí, que se impone la voluntad de una persona. Pero mire qué provechoso ha sido Sí. que Valladares transmita primero las señales de alarma de lo que puede pasar en este país Sí. con nuevos actores. Sí. Nuevos actores que son las masas, que son masas hambrientas, Sí. que son las que se andan tomando las fincas de palma aceitera, las que tienen Ciudad Mel, las que invadieron notificaciones de algunos líderes y lideresas de Libre, que esos no distinguen color político ni están sujetos a disciplina partidaria alguna. El papel del crimen organizado. Con todas esas variables hay que trabajar y hacer reformas. Sí. ¿Qué reformas? Reformas democratizadoras. Así Que es. usted diga, bueno, yo puedo gastar 5 millones en una campaña de alcalde porque solo va a durar 30 días. Y puedo hablar con mis amigos para que me ayuden y no tiene que sacrificar su patrimonio personal. Y van a haber muchos como Raúl Valladares que van a hacer sus lanzamientos y vamos a tener una pluralidad democrática. Sí. Pero voy a aprovechar para darle una pregunta a ustedes dos. Si yo me lanzo y gasto 5 millones, yo fui funcionario público una vez Sí. y ganaba bien poco, ganaba más como director de HRN. Y entonces, ¿qué busca uno si va a ir? Es que el aporte se lo va a hacer. Yo lo hice pensando- El aporte lo va a hacer el voluntariado. Es decir, Pero lo que los decía don amigos Germán, suyos. Sí. Los Sí, amigos los suyos. amigotes que van a querer contratos, manipular cosas. Sí. Nadie por 50,000 empiras que le aporte a la campaña le viene a pedir un contrato de pavimentación o le va a pedir el 15%. Pero que el que ponga 1 o 2 millones, ¿qué va a querer? Y si solo va a gastar 4 o 5. Es decir, ¿para qué? Mire, la gente que decide está consciente de eso.
Y por eso crearon esa oficina de transparencia y de control de gastos en la campaña, donde hay muy buenos amigos míos, pero que no sirven para nada. Es que volví a preguntar, correcto. amigos míos también, pero eso no funciona. Raúl Pineda y Raúl Valladares, lo más grave que tiene este país, la mayor proceso de corrupción que tiene este país, ¿saben cuál es? La deuda política. Claro. Porque la deuda política no está orientada a fortalecer la democracia, a crear liderazgos, a educar ciudadanía, y como lo hacen en Europa. No, aquí la deuda política es un gran negocio mercantil de los partidos políticos, que reciben una cantidad inimaginable de dinero del erario público con el cual se podrían resolver millones de problemas que tiene el país. Sacan 5,000 votos, como la última elección, partidos de 5,000 votos, van a recibir varios millones. ¿Y qué se hace de dinero? Ese tipo de democracia. Raúl, ¿qué se hace ese dinero? Él se queda con ese dinero, el candidato, el caudillo a que tú te refieres. Entonces, claro que Mel Zelaya puede poner un equipo a que le haga reformas políticas, que lo recuerden no solamente por los Tigres del Norte, sino que lo recuerden por reformas políticas, algunas reformas de carácter económico. Tienen que hacerse reformas económicas. Yo creo que el tema de la reforma agraria, bien orientada, es válido. Debe ser retomado. ¿Saben para qué los voy a invitar? Para que me hablen también en otro programa de esto de las tomas, de las invasiones de tierra. Exacto, es grave. No debería tolerarse ninguna toma. Pero sí le debe tener una respuesta. Claro, por supuesto. Esa es la diferencia. Pero aquí el daño económico que se hace cuando se toma la carretera del norte es un daño muy grande, no solamente por lo material inmediato, sino por la imagen que se proyecta fuera del país, como un país anárquico, como un país que está pensando en otras cosas menos en ejercer su autoridad en los parámetros de la ley para decir... Si algo bueno hizo Pepe Lobo fue una declaración de no van a haber tomas, no se van a tolerar tomas. No se van a tolerar, así es. ¿Por qué? Escojamos el modelo de economía social de mercado. Pero eso en este gobierno no pasa. No, o sea, porque vamos a hablar, estamos hablando de muchedumbre. Yo tengo una cortina, antes de irnos, porque ya estamos sobre... Mirá si tenés la cortina para mostrárselo a mis distinguidos invitados. Dije yo, pues como aquí hay protestas todos los días, hagamos esta cortina, dije yo. Para ilustrar a la gente. ¿La tenés, Eddie? Por favor, ponela. Solo recuerde una cosa. Mire, ven. Fíjate que me dice que déjame para la oposición. Es que la protesta del día, pues aquí. Óigame, hay veces que pausa hay protestas. Raúl. Y ayer o antier, le explicaba ayer a la rectora, ex-rectora Julieta Castellanos, porque ella dijo algo de Mel. No digan, le digo así, Mel es tolerante. Mel es bien tolerante a la crítica. Entonces me dije un día, lo que dije el abogado Pineda, que me pasé la oposición, es que tengo que informar, y si hay protestas todos los días, exacto. Nadie le garantiza que usted va a llegar de un punto a otro utilizando una carretera nacional, porque a cualquier señor por sus pistolas se le ocurre tomarse una carretera y no pasa nada. Pero es que ¿qué van a hacer? Tanto la presidenta Xiomara, Mel Zelaya y los ministros, que ellos en la calle protestaban también. Ustedes saben, pero Raúl... Una cosa es el candidato, el aspirante, y otra cosa es perdón, el presidente. ustedes saben, Raúl, que en la época de los militares se crearon las empresas asociativas de la reforma agraria. Y en Honduras fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Por la corrupción. Esa figura se la llevó Naciones Unidas, se aplicó en África y es un éxito. Es que tenemos el problema de los factores que no podemos superar y por eso a mí me preocupa. El ADN de los hondureños. Mire, ¿qué va a pasar en este momento con el conflicto que tiene el Congreso de legalidad o ilegalidad de la Junta Directiva? Hay una evidencia. Aprovecho para decirle que son conclusiones porque ya hasta me pasé de tiempo y las doñas están esperando la novela. Pero
¿Cuál es la conclusión para hoy? Poneme a la señora Rebeca, que aquí el honorable abogado ha dicho que es la futura presidenta de la Corte Suprema. Si eso está... nos atienda. Ojalá nos atienda. Nos atienda. Yo voy a ir con usted ahí a hacer las gestiones. Y viene el problema de quién va a juramentar a esta gente. Eso va a ser otro lío. Germán, es que eso es sencillo. ¿Sí? Raúl Valladares dice que el señor Redondo no es legal. Yo digo que es legal. Es legal. Lo que tenemos son dos tesis. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está la resolución? ¿Dónde está la sentencia? En el Pleno del Congreso. De la sentencia que dice, bueno, señores, esto es ilegal. Es que ese es otro debate, porque en este momento a mi mente se vino la imagen cuando doña Xiomara la juramentaba una juez. Exacto. ¿Qué es lo que estoy planteando? Que la tesis tuya puede ser que es legal, la tesis mía es que es ilegal, pero hay un hecho concreto de gobernabilidad que es la juramentación de la presidenta. ¿Dónde está la resolución? ¿Dónde está el documento que dice? Tú sabes que en materia constitucional dice... Poneme a doña Rebeca ahí en la foto. ¿Quién la debe juramentar a ella? No, a ella. ¿Sí? Redondo. ¿Por qué razón? Porque ese es un hecho consumado y la ley dice que no procede un amparo ni una inconstitucionalidad sobre un hecho consumado. ¿Qué es malo? Sí es malo. Pero hasta ahorita lo que tenemos son un grupo que dice que es legal, otro grupo que dice que es ilegal, pero eso jurídicamente no tiene ningún impacto porque no hay diferente que hubiera una resolución. No soy abogado, pero vuelvo a repetirle. Se me viene cuando doña Xiomara le juramentó la juez. Sí, exactamente. ¿Y entonces? ¿Esa es su tesis? Sí, no, es una tesis. No es mi tesis, es algo que pasó. Sí, lo que pasó, que fundamente una tesis suya de que como derivación de eso es ilegal. Y me acuerdo que el señor Redondo tenía un micrófono. Y Denis Castro andaba, el doctor Denis Castro andaba ahí manejando y está cobrando, lo vi en el programa de Armando Villanueva, está cobrando honorarios porque llevó a la jueza Carla Romero, y dice que esa es una gestión. Sí, pero Raúl, pero lo que plantea Raúl establece dos situaciones. Una es que un hecho político se cuidó el riesgo legal y entonces se llamó a una juez. Dije que Kamala Harris no se bajaba mientras eso no pasara. Así es. Y en el derecho, como lo sabemos que es integral, hay lagunas y vacíos, pero se llenan con analogías. Y la analogía de ir al Congreso es tener la voluntad del Pleno de ratificar a Redondo o de un arreglo político, y una ratificación que puede legalizar el tema. Puede ser expresa o puede ser tácita. ¿Y cómo es que usted dice que Redondo es ilegal en su juramentación si van a sesiones y él les firma los cheques o les da los subsidios? Sí, pero hay dos temas acá. Y lo reconocen. Agarran el billete, pero es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una tesis plausible, tesis plausible, buena, la suya pero buena. La única si esa fuera, la otra puede ser plausible. Yo también le puedo sacar un arsenal de argumentos diciendo, bueno, pero Redondo es el que preside, la gran mayoría lo ha legitimado. Los militares han tomado el poder en esa forma también y ha pasado el tiempo, pero no se legitiman, sino que legitiman los actos a través de un cambio, que es lo que hace un gobierno democrático cuando termina una dictadura militar. Emitir un decreto de ratificación de todas las acciones que se hicieron para garantizar la existencia del orden jurídico. Conclusión, en este caso, la conclusión para mí es que el Parlamento, ¿verdad?, es el que tiene la solución, llamando a ratificar y validar una cosa para que no siga el conflicto. Porque eso es lo que hizo doña Xiomara. Para que no hubiera conflicto, mejor se juramentó con un juez, porque si no hubiera hecho eso, Raúl, ¿qué pasaría aquí? Estarían diciendo que es ilegal, doña Xiomara, y otros dirían que es legal, y seguimos con el conflicto. Gracias, abogado Germán Leixelar. Antes de la despedida del abogado Raúl Pineda, felicidades, disfruté el programa. Los políticos nuevos ya no tienen ese nivel de experiencia, estoy de acuerdo, ni conocimientos que son tan necesarios en la toma correcta de decisiones políticas en el Estado. Poco a poco se ha deshumanizado la política para quedar en la incertidumbre de las redes sociales y la mediocridad de los liderazgos nuevos
que resultan vacíos, dice don Fernando Anduray. Sí. Ayer, casualmente, recordaba a alguien un debate cuando tuve el honor de dirigir al HRN por más de una década. Un debate que puse a Jorge Arturo Reina y a Carlos Roberto Flores. En ese momento, ambos personajes políticos liberales diputados se disputaban la presidencia del Congreso. Así como nos recuerda Anduray, sin duda el nivel de estas personas es lo que el país necesita y no esos políticos que vienen y se enfrentan aquí y la gente de México, porque si se quieren venir a insultar es decisión de ellos, si quieren venir a orientar también es decisión de mis invitados, lo cual respeto. Gracias, don Raúl, también. Su mensaje final y conclusiones, por favor. Bueno, como conclusión, ¿qué tan importante es ese debate de si es legal o no es legal? Desde una posición de lo que se llama ponderación, usted valora qué es menos malo. Si decir todo lo que hizo el señor Redondo es nulo, o decir, fíjense que el transcurso del tiempo y la aceptación de los diputados de manera tácita, legalizaron. es decir, las dos son, hay que valorar. Sí. Pero para la crisis de este país, para los problemas que tiene, Para hoy. que usted señala que se va a encontrar con llantas quemadas, con gente que se toma oficinas, Sí. necesitamos medidas de amplio espectro y necesitamos crear equipos técnicos desvinculados de la política que vayan a resolver los problemas con criterios científicos. Exacto. Y esperamos que estas digresiones que hemos hecho con Germán lleguen a manos de quien usted ya sabe, ¿verdad? Sí. Para que podamos hacer alguna De la mano transformación que en mueve este la país. cuna. Si no, O de las manos. si no hemos venido aquí a tal vez a perder su tiempo y un poquito el nuestro, Dice pero ojalá Flores, que lleguen. dice Carlos Flores, entretener la noble afición. Así es, claro. ¿verdad? Sí. Me dice don Carlos Moreno, lo felicito, excelentes panelistas, excelente programa. Gracias, don Carlos. Gracias, abogado Raúl Pineda. Cuídese Abogado mucho, Germán don Raúl. Mixelar. Gracias. Qué alegría haber visto a Germán. Sí. Qué bueno. Igual, Raúl, Qué bueno que teníamos tuvimos tiempo, la oportunidad de reencontrar a dos mentes brillantes del país. Buenos días, ojalá que los políticos hagan lo mejor por el país y que hoy haya Corte Suprema de Justicia, independientemente del pleito que tienen en este momento, liberales, nacionalistas y libres, ¿por quién? Los liberales no se deben imponer ni de libre ni de los nacionalistas, por favor. Esos líderes liberales, Yanni, Mario Segura, los diputados, asuman, repita. que demuestren independencia frente a esta crisis para tener un equilibrio. Ahí solo está Yanni de líder, solo dio uno. ¿Hay más? Yo no sé, yo creo que es solo Yanni. Bueno, entonces, Yanni, que haga, ojalá, haga lo mejor por el país y de ahí por su partido. Que estén bien, gracias.